Seguimos con más Cadena Nacional. El personaje que tenemos invitado está de acuerdo con despenalizar el aborto, el matrimonio igualitario, legalizar la marihuana y unas cuantas cosas más que tienen que ver con que la gente tenga mayor libertad. En definitiva, puede ser mayor democracia. Y ese objetivo, Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, que nos acompaña aquí en Cadena Nacional, puede ser un objetivo que uno diría, bueno, pero es lo mismo que busca, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet. Ahora, tú no estás de acuerdo en general con ninguna de sus tres grandes promesas, ni en general con todo su programa. Te pregunto ahí, ¿qué es más democracia entonces? Buenas noches. Buenas noches. Todo depende de cómo definimos democracia. Si por democracia se entiende lo que decide la mayoría y que eso está siempre bien, yo creo que ese es un muy mal concepto de democracia, porque tú puedes tener mayorías circunstanciales que aplasten por completo los derechos de las minorías. Y puedes tener también estructuras democráticas que te lleven a dictaduras y a totalitarismo, como es el caso de lo que fue la Alemania nazi. La Alemania nazi, Hitler llegó democráticamente al poder. Esa es la verdad de las cosas y eso es terrible. Entonces tú, la democracia, tienes que tener limitaciones para lo que deciden mayorías políticas circunstanciales, que en muchos casos tampoco representan a la mayoría del país. Pensemos, por ejemplo, que la presidenta Bachelet, el gobierno actual, salió elegido con lo que no es un 25% del potencial electorado. Entonces pretender que ellos representan a la mayoría de Chile en todo lo que hacen, no es efectivo. Ni siquiera es efectivo que representen en todo lo que hacen a quienes votaron por ellos. Porque... ahora, bueno, ella ganó con un 62%. Claro, en definitiva... Una gran mayoría lo decían así. Pero exacto. Tú te refieres a los que no votaron también. A los que no votaron, exactamente, a los que no votaron, que son la mayoría, digamos, más los que votaron por la otra candidata o los otros candidatos. Pero incluso los que votaron por la actual administración, muchas de las ideas que tenían ellos de lo que iba a hacer esta administración no se han cumplido. Tú lo ves como ha ido cayendo el respaldo y todo eso en las encuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado con dejarse engañar. En América Latina tenemos una tradición muy peligrosa de endiosar todo lo que sea el asambleísmo, lo que se decida en un parlamento está bien. Y vemos el caso de Venezuela en lo que terminó eso. Hoy día tienes prácticamente una dictadura en Venezuela, ¿no es cierto?, que llegó también... ¿Es o no una dictadura? Es claramente una dictadura. ¿Por qué? En Venezuela. Porque tú no tienes separación de los poderes del Estado y tienes básicamente una autoridad central que es la que determina qué es lo que hace, lo que se hace y lo que no se hace. Y tienes persecución de opositores, encarcelamiento de estudiantes, tienes represión. Entonces, ¿qué es más democracia para ti? Democracia consiste en... es un sistema que desde el punto de vista político obviamente permite que se manifiesten las mayorías, elijan a los representantes, pero siempre, siempre respetando derechos de todas las personas, de las minorías o de mayorías que no se han pronunciado y que son básicamente sagrados: el derecho a la vida, la libertad de expresión, tu propiedad, ese tipo de cosas. Entonces hay límites a lo que puede decidir la mayoría. La mayoría el día de mañana no puede decir esclavicemos al 10% de la población. Eso es inaceptable. No podemos tener una democracia que pueda llegar a vulnerar los derechos de las personas de esa manera. Y el problema con el actual gobierno, que no está planteando, por cierto, nada que se le parezca a eso, pero sí está planteando una expansión del poder, del control que los políticos ejercen sobre la vida de las personas, en áreas como educación, pensión, salud. ¿Pero no es el poder del Estado? Es el poder del Estado. Porque el Estado son... Tú conoces al famoso sociólogo alemán Max Weber, que es el padre de la sociología moderna. El Estado lo definía él como ese grupo de personas que manejan el monopolio de la fuerza. El Estado de la especificación... Burócrata y político. Burócrata y político. No existe el Estado como un ente abstracto que decide, y esa es una confusión que hay tremenda. Cuando la gente habla que el Estado resuelva, cree que es una especie de Dios omnisciente que sabe todo y que va a resolver y que siempre piensa en el bien común. El Estado no existe de esa forma. Lo que es el Estado es un grupo de personas de carne y hueso y no hay ni una razón para pensar que esas personas, que son políticos y burócratas, persiguen antes el interés de los demás que el interés propio tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con darles tanto poder. Veo una fuerte desconfianza, no solo en el aparato estatal, sino directamente en las personas de carne y hueso que son los políticos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, por inventarte, estos políticos jamás podrían avanzar hacia una mejor democracia cuando esta puede costarles a ellos, qué sé yo, desde su bolsillo hasta su poder. No, por regla general no, porque el político, el incentivo que tiene y el mal prestigio que tienen también es por eso, ¿no es cierto?, en la opinión pública, es salir elegido y para eso ellos hacen lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Y prometer beneficio y cosas gratis a todo el mundo es una forma de salir elegido. Y lo hacen no solamente en Chile, en todas partes del mundo. Entonces, el cálculo del político es la próxima elección, no es el país de aquí a 30 años, por la regla general. Porque son seres humanos y se mueven por sus propios intereses y tienen lealtades con el partido, los grupos de interés que los apoyan. Y es de la ciudadanía que depende el castigar a los políticos que se vuelven en ese sentido demagogos, los famosos demagogos o populistas, que empiezan a prometer todo gratis
porque con eso ellos crean redes además de asistencia que dependen del poder político y que les dicen, como es en Argentina, por ejemplo, que les dicen, mire, si yo no salgo reelegido le van a quitar todos estos beneficios que yo le estoy dando. Y con eso se ¿Y arruinan cómo los es en países. Chile? ¿Qué opinas de los políticos chilenos? Yo creo que comparado con otros políticos de la región, efectivamente, hasta ahora han sido más serios y más sensatos, pero hay una tendencia hacia el populismo en Chile, en que se ha convertido esto en una competencia en quién ofrece más. Entonces, bonos para todo tipo de cosas, educación superior gratuita sabiendo que afecta a la gente más necesitada porque es redistribución de abajo para arriba, y un montón de beneficios que se le prometen a las personas, como si no fueran esas mismas personas las que van a tener que sufrir el costo al final a través de impuestos, a través de menores empleos, a través de menor inversión, a través de menores oportunidades. Y eso es propio de la tradición más irresponsable de América Latina. Y lamentablemente en Chile eso se está empezando a ver. No te digo que todavía es algo completamente ¿Michelle Bachelet es establecido. populista? Mira, yo no sé si ella como persona es populista, pero claramente en el programa de gobierno, que no lo redactó ella sola, y los planteamientos que se han ido haciendo, hay visos de populismo muy, muy, muy notables. ¿Cuáles Y son los también, más notables? por ejemplo, el discurso, este discurso en contra de una cierta clase es típico de los populismos latinoamericanos, que es, mira, acá están los poderosos de siempre, ¿se acuerdan de ese video del gobierno? Los poderosos de siempre, gracias, por culpa de ellos nosotros no tenemos todo lo que quisiéramos tener, si los atacamos a ellos, los afectamos a ellos, todos vamos a estar mejor. Después, vamos regalando educación Ahí superior. estamos hablando de los más ricos en el fondo. Claro, supuestamente los más ricos, qué sé yo, entonces los hacemos como culpables, agarramos una minoría que de por sí no es muy popular, porque ser rico es algo que no es muy popular, lo responsabilizamos de todos los males del país y les damos como caja a ellos, ¿no es cierto? Y hacemos como que vamos a beneficiar a todos los demás afectándolo a ellos. Eso siempre ha sido el típico discurso populista en América Latina y obviamente sabemos a lo que nos ha llevado. Ahora, la presidenta Bachelet, a mí me parece que ha tenido algunas intervenciones más sensatas de lo que mucha gente cree. Cuando ella dijo, por ejemplo, que ella no era partidaria de que su hija, pudiendo ella pagarle la universidad, fuera a estudiar gratis a la universidad, ella estaba diciendo algo que es de sentido común. Pero eso lo dijo apenas llegó de Sí. Nueva York. Después el discurso... Después lo cambió, pero lo que voy, ella tiene una intuición ahí que dice, los recursos en el mundo son escasos. Eso es lo que tenemos que entender. No tenemos recursos para todo lo que quisiéramos, si no, no habría ninguna pelea. Y las necesidades son ilimitadas. Entonces, ¿por qué no priorizamos los recursos en los que de verdad lo necesitan? Que eso es lo que planteamos nosotros. Y ella, de alguna manera, cuando dijo eso, dijo la educación, en ese sentido, no puede ser un derecho para todos. Para los que necesitan, que haya financiamiento, pero para los que pueden pagar, que paguen. Y yo estoy de acuerdo con esa posición. Ella cambió después, porque el discurso más extremista, que es más de corte, un poco más populista, a ella se le impuso, ¿no es cierto? Y ella de alguna manera tuvo que manejar las variables políticas que Pero todo político ese tiene que discurso manejar. extremista, ¿te refieres, por ejemplo, a lo que logró el movimiento estudiantil en el 2011? Sí, claro. ¿Qué opinión tienes del movimiento estudiantil? No, yo creo que es un movimiento... Porque tú hablas de que la muy sociedad mal civil tiene inspirado. que Sí, empoderarse. pero empoderar a la sociedad civil es que, mira, esto es lo mismo que tú tuvieras un hijo que te dice, papá, quiero hacerme cada vez más independiente, por favor, triplícame la mesada. Una sociedad civil empoderada es una sociedad civil que le dice a los políticos, no se metan en mi vida, yo me hago responsable por mí mismo, no me regalen todo, yo me voy a parar sobre mis propios pies. Es una sociedad civil empoderada, no una sociedad que dice, por favor, regáleme todo, resuélvame todos los problemas. Eso no es empoderarse como sociedad civil, eso es pasarle todo el poder a los políticos, háganse cargo de mi vida. Y eso es un poco lo que plantea el movimiento estudiantil con toda esta tesis de que teníamos que seguir el modelo argentino, que si tú lo examinas bien, en Argentina es una catástrofe el sistema de educación superior gratuito. El graduado de universidad pública argentina, estatal argentina, de la Universidad de Buenos Aires, es más caro al final de costo que el graduado de la universidad particular pagada más cara de Argentina. Así de despilfarrador y de ineficiente es el sistema. Y eso es muy injusto con Pero la gente que ese necesita. sistema en particular. No, y Nadie pasa dice- lo mismo nadie en dice que México. vaya a ser el mismo sistema. Ahora te quería preguntar, ¿en qué político confías entonces? ¿Hay Mira, alguno? el tema es más de filosofía. Yo te Sí, diría, pero hay personas que Yo tengo generalmente una visión- evitan ser populistas, por ejemplo. claro, hay personas que de alguna manera tratan de, más que de seguir la opinión dominante, tratan de dirigirla e influirla, como era Margaret Thatcher, por ejemplo, en Inglaterra, como fue Ronald Reagan en Estados Unidos, como fue Ron Paul hace poco tiempo también en Estados Unidos. Pero yo te diría Que quizás no tenían ideas tan populares, pero lograron que la gente lo cambiar siguiera. la marea, sí, que ¿Eso lo es ser un siguieran. líder No solo, para ti? yo creo que eso es un líder. Un líder es aquel que no va a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino al cual la gente va a ver por lo que tiene que decir. Esa es la diferencia. Y eso no Y lo hace nosotros Michelle no lo tenemos Bachelet. idea. No, yo creo que no. Yo creo que no porque ella podría... ¿Hay algún presidente desde el regreso a la democracia que lo haya hecho? Fíjate que
No creo, a mí me parece que Patricio Aylwin y Eduardo Frei tuvieron momentos de mucha lucidez como presidente. Y ellos muchas cosas que hicieron en esa época, concesiones y un montón de cosas, apertura comercial y todo, hoy día serían impensables por el clima que está instalado. Y Ricardo Lagos, por ejemplo, incluso Ricardo Lagos, como ministro de Obras Públicas, y hasta el día de hoy se le critica por eso, yo creo que fue notable lo que hizo él, gracias a eso tenemos las carreteras que tenemos, en buena medida, no solo gracias a eso. Bueno, él de alguna manera fue capaz de pararse y decir, ¿sabes qué? Contra todas las críticas de quienes decían que ningún chileno más iba a poder usar una calle porque se iban a privatizar, ¿te acuerdas que decían eso? Nunca más un chileno va a poder usar una calle, van a quedar las calles solo para los ricos. Ricardo Lagos dijo, no, estos son leceras, lo vamos a hacer igual y al final tenemos todos mucho mejores carreteras y las usamos todas. Entonces ahí hubo algo de eso. ¿A él le ves esta figura de estadista que se dice? Yo creo que un poco más, ¿eh? Yo creo que él, si tú te fijas, yo discrepo en su filosofía en muchas cosas, pero si tú te fijas, hace poco tiempo tuvo un problema con el gobierno porque él salió como a llamarlos al orden. Y eso yo creo que él lo hizo por un sentido más republicano, de decir, ¿saben qué? Esto se está desordenando, no vamos bien, aterricemos las cosas y pongámonos ordenados. Y el otro que lo tiene, yo creo también hasta cierto punto, es Andrés Velasco. Andrés Velasco no tiene temor en ser impopular en muchas materias, cuando él está convencido de que es lo correcto lo que él está diciendo. Pero quería complementar una cosa. Mira, no es que yo tenga algo contra los políticos por definición. Lo que yo tengo es una filosofía que implica esto de que el poder va corrompiendo, como decía Lord Acton, el famoso historiador. Y como el poder corrompe, tú tienes que limitar el poder de los políticos. Esa es la filosofía con la que se funda Estados Unidos. Perfecto. Y el sistema que tienes que construir es un sistema no que le permita a los políticos darles todo el poder para que puedan hacer todo el bien que ellos quieren, sino que les impida hacer todo el mal que ellos podrían hacer si están mal inspirados. Bueno, pero entonces, ¿votaste en la elección presidencial? Yo estaba en el extranjero, así que no pude. ¿Pero hubiese votado? Me excusé. ¿Hubiese votado? Sí, probablemente sí, claro. ¿Por quién? Claro. Yo fíjate que probablemente habría votado nulo o habría anulado el voto porque a mí no me representaba ninguno de los proyectos que estaban en la segunda vuelta, quiero decir, no me representaba ninguno de los dos que estaba en ese minuto. O sea, con todas las capacidades que le reconozco a Evelyn Matei. ¿Ni Michelle Bachelet ni Evelyn Matei son líderes, como tú decías? Yo creo que no desde el punto de vista que estoy planteando yo. Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera también cometió ese error, que se dejó y se dejó meter mucho en el discurso de lo que estaba instalado, en vez de tratar de también cambiar ese discurso y romper ciertas categorías que estaban instaladas que finalmente nos llevaron por un camino que no es el que me parece a mí que es el mejor para el país. Así es que yo creo que ahora tal vez han ido cambiando un poco las cosas, él está más en ese sentido más duro, también Evelyn Matei. Tal vez para la próxima presidencial haya un cambio, no lo sé. Perfecto. Ahora te quería preguntar, porque tú también has criticado bajo un poco lo mismo que estábamos conversando, pero particularmente la centro-derecha, porque no es capaz de defender sus ideas, tú lo has planteado así, de alguna manera se ha maquillado lo que es para ser popular y ganar votos. Pero últimamente, y quizás también parte de eso a raíz de la candidatura de Evelyn Matei, por quienes la apoyaron, se abrió con fuerza ciertos movimientos en la centro-derecha. Tenemos Evópolis, Amplitud. ¿Cómo ves tú particularmente esos dos movimientos? ¿Son liberales o no? Mira, yo creo realmente o también es un maquillaje? No, yo creo que hay una intención y una tendencia hacia el liberalismo en esos movimientos. Lo preocupante es que se fragmente la oposición. Eso es algo que también hemos visto en los países que terminan con un caudillo populista en el gobierno. O sea, no es, desde el punto de vista institucional, es complicado que eso ocurra, tanto en la concertación como en la oposición. Pero yo creo que todavía falta que ellos muestren hasta qué punto están decididos a defender ciertos principios que son liberales de la tradición propiamente. ¿Pero cuáles? Porque, por ejemplo, ellos también están de acuerdo con el matrimonio igualitario. El del Estado limitado. Yo te diría que sobre todo en materia económica, ellos les falta claramente decir, mira, han hecho algo, pero les falta mucho más decir, mira, estos son nuestros límites. ¿Apoyaron la reforma tributaria? Bueno, es a mi juicio un error gigantesco, ¿te fijas? Pero ese es el resultado de que ya se había perdido la batalla de las ideas antes. Entonces, al final fue el mal menor. Y un poco a la derecha le pasa siempre eso, que va viendo cuál es el mal menor, y con mal menor a mal menor terminan en el mal mayor al final. Y eso es porque desde el principio no se defendieron ciertos principios, valga la redundancia, y no se trazaron ciertas líneas que no se pueden traspasar. Y es sano para el país, tanto como es sano que haya una izquierda, digamos, activa, ojalá una socialdemocracia moderada, no una izquierda radical como la que hay en ciertos casos, eso no sé si es sano, pero también que haya una centro-derecha, te fijas que entre los dos se vayan armando consensos para sacar el país adelante, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, entre las dos partes, siempre siendo que se respetan y se llegan a consenso ciertos principios, sacar el país adelante. Lo que es muy preocupante
es cuando los países llegan a un punto en que dicen vamos a romper todo lo que hicimos, tabula rasa, vamos a cambiarlo absolutamente todo, vamos a partir de cero, retroexcavadora. Eso es típico de los países que no han madurado políticamente y que no han madurado en ningún sentido y que terminan en muy malas prácticas. Ahora, Axel, tú decías que la centro-derecha siempre ha estado como un poco reactiva. Claro, y ha tenido que ir perdiendo un poco terreno a lo largo del tiempo. Te pregunto, ¿cuál ha sido entonces el modelo chileno puro que a ti te ha gustado? ¿Será el que se implantó con Pinochet o...? No, es que depende de cuando tú hablas de modelos. Mira, hay sistemas económicos e instituciones que funcionan en todas partes del mundo. Y eso está estudiado en la literatura económica, no tiene mayor discusión. Un sistema que reconoce la propiedad privada funciona mejor que uno que no lo reconoce. Este año se cumplen 25 años de que se cayó el muro de Berlín. Tenías el mismo país, las mismas costumbres, el mismo idioma, la misma gente, todo. Cuando cae el muro de Berlín, Alemania occidental, la Alemania capitalista, tenía un ingreso per cápita 4 veces superior al de la Alemania comunista. Y los comunistas habían puesto un muro donde se fusilaban a la gente que se quería escapar a la Alemania capitalista. ¿Te fijas? Entonces, da lo mismo el país que tú examines. Cuando tú ves ciertas instituciones, por ejemplo, una inflación baja, apertura comercial, el respeto a los derechos de propiedad, cuando tú tienes un Estado que no gasta más de lo que le entra y que es limitado en sus funciones, tú vas a tener países que prosperan mucho más que donde todo lo contrario es el caso, como es el caso de Venezuela, Argentina, etcétera. Entonces, no tiene que ver con quién hizo o quién no hizo. ¿Es todo el ingreso per cápita? ¿Qué pasa con la desigualdad? No, el ingreso per cápita es una indicación, digamos, de bienestar en general, porque ¿Y la desigualdad, te por refleja. ejemplo? Pero las desigualdades más importantes se disminuyen de manera radical, y eso es lo que ha ocurrido en Chile. Si tú comparas la desigualdad que existía en Chile hace 30, 40 años entre los primer quintil de ingreso y el último, o decil de ingreso y el último, en materia de acceso al alcantarillado, mortalidad infantil, expectativas de vida, acceso a agua potable, imagínate lo que importante que es para una familia tener agua potable en su casa. En todo ese tipo de cosas, consumo, lo que tú quieras, eso ha caído sistemáticamente, pero no solo eso, te voy a decir más. El ingreso intergeneracional, ya hablando de desigualdad de ingresos, intergeneracionalmente, en los últimos 30 años ha ido mejorando en Chile de manera notable. Hay un estudio del profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica en que te lo muestra. Entonces, incluso el Gini, el famoso índice Gini, que a fines del siglo XIX en Chile era igual o peor que lo que tenemos hoy día, o sea, es una constante que ha sido en la historia de Chile, por lo tanto no tiene que ver con este sistema, incluso ese ha mejorado en los últimos años. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tú siempre estás hablando de características que de alguna manera uno dice, bueno, son el mínimo. Pero mira nuestros vecinos, no se cumplen y viven... Hay ciertas personas que hablan del régimen de lo público que probablemente no tiene nada que ver con lo que tú nos estás diciendo ahora, porque hablan de que ese mínimo no puede ser solamente un mínimo, sino tiene que ser una situación pública de bienestar para todos. Y ese mínimo, para poder seguir agrandándolo y transformándolo en esto, para eso se necesitan más recursos. Y yo sé que tú crees también en este mínimo que tiene que haber para que se respete la libertad. Pero imagínate tú, a ver, para empezar, el régimen de lo público es un eufemismo. En realidad, lo que se llama el régimen de lo estatal. Esa es la verdad de las cosas. Cuando se habla, yo conozco lo que... Pero que lo público tiene que ver con el sentido común, ¿no? No, ¿Por qué lo estatal? ¿Por qué es la diferencia? Porque el régimen de lo público lo que plantean, ¿te acuerdas tú, Fernando Atri, y todos estos autores en el libro El Otro Modelo? Que quieren cambiar el que tenemos y hacer un modelo estatal tipo Estado benefactor, que lo podemos ver en Argentina, en otras partes. Y eso no funciona, eso es malo. Eso termina fracasando, genera más pobreza, genera más problemas, genera menos inversión. Cuando uno quiere tomar recursos para hacer política social, por parte del gobierno tiene que cobrar impuestos. Para tú cobrar impuestos tienes que tener una economía que esté funcionando y que esté generando riqueza. Si no, no tienes de dónde sacar los impuestos. Para que la economía genere riqueza, tú tienes que tener incentivos que a la gente la lleven a invertir, a producir riqueza, a crear empleo y a salir adelante. Cuando tú tienes demasiados impuestos, destruyes esos incentivos. Si tú tienes una tasa de 100% de impuestos, ni tú vendrías a trabajar. Si te cobraran el 100% de lo que te fijas, sí. Entonces... tú tienes que tener, hay un punto que tú no puedes sobrepasar si quieres tener más beneficio que daño. Y por lo tanto, no puedes hacer como que el Estado es una cosa independiente de la economía, porque son absolutamente dependientes. Quiebra la economía, quiebra el Estado, no tiene nada que hacer. Y lo que ocurre muchas veces es que los políticos, en su afán de prometer cosas gratis y salir reelectos y ser populares, prometen, y finalmente empiezan a subir los impuestos y la economía no es capaz, empiezan a endeudar los países. Pero el impuesto no también es para... Porque la gente no lo entiende, claro, dicen impuesto, me meten la mano en el bolsillo, pero el impuesto también significa, entiendo yo, que colaboremos los unos con los otros. Yo siendo chileno, aporto con los otros chilenos para que tengan una mejor educación. ¿Pero por qué no lo hace voluntaria? A ver, yo estoy de acuerdo que hay impuestos, quiero dejar eso súper claro. Pero ¿por qué se llaman impuestos? ¿Por qué se llaman impuestos? No, el impuesto se llama porque te lo imponen, te obligan por la fuerza a pagarlo, si no se llamarían voluntades, no impuestos. La colaboración, son las condiciones de vivir en sociedad. La colaboración está bien, pero sí, por eso digo, la pregunta es cuánto, no es si va a haber que tener impuestos. La pregunta es cuánto impuesto tiene. La colaboración es lo que se produce en casos como la Teletón. Eso es genuina solidaridad.
Cuando a ti van y te quitan por la fuerza el impuesto que tú te estás ganando, tú no puedes decir fui solidario porque por la fuerza me obligaron, visto con una pistola en la cabeza, poco menos, a dar parte de lo que yo gano. Entonces, la pregunta es, no es si impuesto primero, ¿para qué? Segundo, ¿cómo se va a gastar? Tipo Transantiago, que nos vamos a farrear 22.000 millones de dólares, o ENAP, que se farreó 1.000 millones de dólares, no se justifica. ¿Y cuánto impuesto? Y tú tienes que tener una tasa moderada, baja de impuestos si tú quieres tener una economía que tenga los incentivos para que la gente salga adelante y pueda desarrollar sus proyectos de vida y se creen oportunidades. Termino diciendo, Axel, no te olvides tú que según economistas de la Concertación, el 80% de la disminución de la pobreza en Chile se debe al crecimiento económico por este sistema de instituciones de libertad que hemos tenido hasta ahora y que nos ha permitido salir adelante. Te quería preguntar, de hecho, precisamente por quienes más quizás defienden todo lo que nos acabas de decir y que de alguna manera parece que lo han defendido muy mal. Te lo pregunto por distintos casos. Por ejemplo, el de los empresarios. Tenemos el caso Penta, sabemos que se mezcla directamente con la política ahora. Tenemos el de los pollos, farmacia, cascada. ¿Cuánto crees tú que no solamente el empresario, sino también puede ser el economista, porque los economistas también muchos directorios, etcétera, defienden el modelo que tú... Muy pocos, y te voy a decir por qué. Porque a muchos de los grandes intereses económicos, no te voy a decir a todos porque seamos justos, no es justo meter a todo el mundo, pero a muchos no les conviene el sistema de libertad económica. Lo dice Adam Smith, el padre del liberalismo moderno en La riqueza de las naciones, que usualmente cuando se juntan los grandes se juntan a conspirar a ver cómo van a cerrar el sistema para perjudicar a la mayoría en beneficio de ellos. Colusiones, por ejemplo. Como la de los pollos. Como eso. Y ellos, lamentablemente, no juegan con las reglas del mercado, porque obviamente las reglas del mercado es competir, no coludirse. Por eso estamos indignados, porque ellos rompieron las reglas del mercado. Pero al mismo tiempo hay una colusión que es peor todavía, que es entre políticos y grandes intereses. Porque así, con el lobby y todo, y el político feliz, se va, te fijas tú, del Parlamento al directorio de la empresa y la puerta giratoria, les hacen leyes que los benefician. En el caso de las farmacias, que no se ha permitido la venta de medicamentos en los supermercados, ¿se habrían podido coludir las farmacias si los supermercados pudieran vender medicamentos? Por supuesto que no, porque habrías tenido tanta competencia que habría sido casi imposible, ¿te fijas? Entonces, han fallado los empresarios, además, los que sí son decentes, porque hay muchos empresarios decentes y honestos, en salir a condenar esto y decir, ¿saben qué? Esto no es lo que nos representa a nosotros. Nosotros somos otra cosa. Pero y esto no representa ¿quiénes son más en Chile? Tú que has estudiado el sistema financiero. No, yo creo ¿quiénes son más yo creo que la regla general de todo en Chile es que la gente es honesta. Y pero ¿quiénes son los que mandan entonces? Y precisamente lo que pasa es que estos casos son muy emblemáticos. Es como decir, tú tienes en la iglesia también casos de sacerdotes, te fijas tú, que han abusado, que son muchos, pero de ahí a decir todos son iguales es otra cosa. O tú tienes casos de futbolistas que han usado doping y tú no vas a decir, bueno, todos los futbolistas se dopan. ¿Te fijas? Lo que pasa es que cuando pasa esto, precisamente porque son más bien las excepciones que las reglas generales, menos mal, porque si fuera la regla general estaríamos en otro tipo de país, estamos en África poco menos, es que nos llama tanto la atención. Porque es la excepción, nos escandalizamos tanto. Ahora te quiero terminar diciendo una sola cosita. Ojo con los escándalos también que se producen en el Estado. La cantidad de dinero que se despilfarra, que se desvía y que se malversa, y por no decir se manotea en el Estado, y tenemos casos gigantescos que los conocemos todos, ¿no es cierto? Eso es tanto, igual de grave o peor en muchos casos, porque es el dinero de todos los contribuyentes. Entonces, ojo con eso, porque cuando pasan esos casos, curiosamente no hay una crítica, una condena al tema del Estado. Cuando pasa esto, hay una condena al otro, pero no usamos el mismo estándar. Y eso que el estándar debería ser más exigente, porque quienes nos representan cumplen la función pública y se supone que defienden nuestros intereses. Y es plata de todos los chilenos. Y es plata de todos los chilenos. Perfecto. Axel Kaiser, te queremos agradecer por estar aquí en Cadena Nacional. Tenemos la entrega de este libro, La pirámide invertida. ¿Te gusta el fútbol, no? Sí, me encanta. Perfecto. Así que para ti, Muchas gentileza gracias. de Penguin Random House, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes les decimos que muy buenas noches. Se nos acaba aquí el programa, pero los esperamos para mañana a las 23 horas también. Les recordamos que hay un concurso. Estamos sorteando el libro de Pablo Simonetti titulado Jardín. Ustedes nos escriben por las redes sociales por qué lo quieren y el que se lo lleva ahí va a estar muy feliz. Así que les recordamos ese concurso también. Entonces mañana a las 23 horas. Nos vemos.